Buen día amigos de YouTube, mi nombre es Mario Cristancho, el de mi compañero es. Giovanni Villanueva. En el siguiente video vamos a realizar una cátedra del tema de la lógica difusa en el cual incluiremos un ejercicio aplicativo de la misma, usando para ello software MATLAB que para ustedes es bastante conocido. Bueno, para empezar definiremos qué es la lógica. Entonces la lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Como adjetivo lógico o lógica significa que algo sigue la regla de la lógica y de la razón. Indica también una consecuencia esperable natural o normal. Se utiliza para referirse a algo llamado por sentido común. Procede del latín lógica y a su vez del griego, que posee razón, intelectual, dilectivo, argumentativo, que a su vez deriva de la palabra logos, palabra pensamiento, razón, idea y argumento. Antes de definir la lógica difusa, debemos retroceder en el tiempo y dar a conocer un poco su historia. Empezaremos con Aristóteles, el cual introdujo las leyes del conocimiento, las que posteriormente serían el sustento de la lógica clásica. Sus tres leyes fundamentales eran principio de identidad, ley de contradicción y ley de terceros excluidos. La ley de identidad establece, en otras palabras, algo es lo que es, una manzana es manzana. Si algo existe, tiene una naturaleza, una esencia. Por ejemplo, un libro tiene una portada, una contraportada con páginas en su interior. Un automóvil tiene 4 ruedas, asiento, puertas, vidrios, timón. Un árbol tiene ramas, hojas, troncos, raíces, flores. Esto también significa que cualquier cosa exista y tiene características. Para seguir, la ley de la no contradicción nos dice que A no puede ser tanto A en ningún A al mismo tiempo y en el mismo sentido. En otras palabras, algo como una declaración no puede ser al mismo tiempo tanto verdadero como falso y del mismo modo. Con frecuencia usamos la ley de contradicción en las discusiones y debates, ya que somos capaces de reconocer cuando algo es contradictorio a sí mismo. La ley del medio excluido dice en una declaración es verdadera o falsa. Por ejemplo, el cabello de una mujer es castaño. ¿Es verdadero o falso que el cabello de una mujer es castaño? Otro ejemplo, la declaración estoy embarazado, ¿es verdadero o falso? Y Platón con sus grados de pertenencia. Bueno, ahora vamos a definir la lógica difusa. En la lógica difusa, el razonamiento se basa en la aproximación a la percepción humana, es decir, no todo es blanco o negro. Los distintos tipos de grises predominan en el pensamiento humano. Es entonces cuando decimos que en la lógica booleana manejamos solo el 0 o el 1, mientras en la lógica difusa podemos utilizar los valores que no son exactos como el 1 y el 0, sino valores de 1 a 0, es decir, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Listo. Cabe destacar que en la vida diaria nosotros usamos más la lógica difusa que la lógica booleana. Por ejemplo, frases como nos vemos luego, un poco más, no me siento muy bien, son expresiones difusas. Decimos que son difusas porque la difusificación surge de las diferentes interpretaciones que damos a luego, un poco más, muy bien. Por ejemplo, luego, para el análisis de un fenómeno rápido en ingeniería, puede ser en el orden de los nanosegundos, pero para un paleontólogo es del orden de los miles de años. Un sistema difuso puede resolver problemas tal como lo haría un experto humano, problemas tales como controlar la presión y temperatura de una caldera cuando hablamos en la industria, procesar o reconocer imágenes y controlar, por ejemplo, un electrodoméstico como una lavadora. Son situaciones que tienen en común porque son muy complejas y dinámicas, y además que son fácilmente caracterizadas porque son palabras y no se pueden ver muy claramente como expresiones matemáticas. Pero la pregunta sería, ¿cuándo vamos a utilizar la lógica difusa? Y es cuando respondemos, en la lógica difusa la podemos usar porque tiene una habilidad de proporcionar un control inteligente a aplicaciones difíciles, especialmente a aquellas que requieren de la optimización de muchas variables
o el control de sistemas no lineales, los cuales son difíciles de modelar. La lógica difusa trabaja con conjuntos a los cuales llamamos conjuntos difusos. Estos conjuntos están definidos por sus funciones de pertenencia, la cual expresa la distribución de la verdad en una variable. En la lógica difusa se usan modelos matemáticos para representar nociones subjetivas como caliente, tibio, frío, para valores concretos que pueden ser manipulados por los ordenadores. En este paradigma también tiene una especie de valor la variable del tiempo, ya que los sistemas de control pueden necesitar retroalimentarse en un espacio concreto de tiempo. Pueden necesitar datos anteriores para hacer una evaluación media de la situación en un periodo anterior. En la teoría de conjuntos difusos se definen las operaciones de unión, intersección, diferencia, negación o complemento, y en otras operaciones sobre conjuntos en los cuales se basa esta lógica. Para cada conjunto difuso existen asociaciones, una función de pertenencia para sus elementos, que indica en qué medida el elemento forma parte de ese conjunto difuso. La necesidad de trabajar con conjuntos difusos surge del hecho que existen conceptos que no tienen límites claros. Un conjunto difuso se encuentra asociado por un valor lingüístico que está definido por una palabra, etiqueta lingüística o adjetivo. En los conjuntos difusos, la función de pertenencia puede tomar valores e intervalos entre 0 y 1, y la transacción de valor entre 0 y 1 es gradual y no cambia de manera instantánea, como pasa en los conjuntos clásicos. Aun cuando cualquier función puede ser válida para definir un conjunto difuso, existen ciertas funciones que son más comúnmente utilizadas por su simplicidad matemática. Entre estas se encuentran las funciones de tipo triangular, trapezoidal, líneas por trazos, tipo S, tipo Z, otras formas gaussianas en forma de campana, etc. La lógica difusa se basa en reglas heurísticas de la forma sí, que es el antecedente, y entonces, que es el consecuente. En este caso, el antecedente y el consecuente son también conjuntos difusos, los cuales pueden ser del resultado de operar con ellos. Por ejemplo, si la temperatura es alta y está creciendo, entonces debe aumentarse bastante el agua fría. En los conjuntos difusos se puede ver el proceso como un diagrama de caja negra, donde vamos a encontrar lo que son las entradas, vamos a encontrar un fusificador, luego sigue una entrada difusa para luego llegar al proceso. Luego sale esa salida difusa y vuelve a un defusificador, como lo podemos ver en la imagen. También es importante aclarar que un esquema de funcionamiento típico para un sistema difuso podría ser, donde encontramos las variables de entrada, el sistema y las variables de salida. Hay que destacar que un proceso difuso genera también un diseño robusto. ¿Por qué? Porque está exento de los ruidos que están generados o variables que ocasionan ruidos en el proceso, optimizando más los recursos y diseñando un mejor producto. El diseño de un controlador basado en lógica difusa supone establecer un compromiso entre diversos criterios de diseño: velocidad, precisión, flexibilidad principalmente. Como herramientas para la investigación en el desarrollo de sistemas de control y procesamiento de señal, se han utilizado frecuentes entornos de base matemática que facilitan la evaluación de diversas técnicas, sin obligar inicialmente al desarrollo de programa específico, haciendo un uso de paquetes diversos incluidos en estos sistemas matemáticos de propósito general. Como podemos observar, es probable en el entorno de desarrollo matemático más extendido para aplicaciones de control y procesamiento de señal, especialmente en ambientes universitarios, donde se utiliza la simulación de controles de sistemas, como podemos observar con MATLAB, el cual es el programa que vamos a utilizar a continuación. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio explicativo en el software de MATLAB. Bueno, para el siguiente ejercicio vamos a mentalizarnos que estamos manejando un vehículo, ¿sí? En este vehículo tenemos una velocidad, tenemos una distancia y obviamente vamos a tener en cuenta el freno. En la velocidad vamos a tener 5 aspectos, que va a ser cuando vamos a velocidad muy baja, denotada como VMB, cuando vamos a velocidad baja, que está denotada como V y B, cuando vamos a velocidad media,
que está denotada con V y M, y cuando vamos a velocidad alta, que es V y A. Cuando ya vamos con una suprema velocidad, o sea muy alta, la denotamos como VMA. Esa es nuestra primera entrada. Para la segunda entrada vamos a tener en cuenta la distancia, ¿sí?, que tenemos para frenar. Entonces esta la vamos a denotar como muy corta, que significa DMC, como corta, como DC, distancia media, DM, distancia larga, DL, y distancia muy larga, denotada como DML. La salida solo vamos a tener una. ¿Cuál es esta? Obviamente va a ser la presión que vamos a generar en el pedal del freno. Está denotada como FMS, como muy suave, FS como suave, FM como medio y FF como fuerte, y por último vamos a tener la que es FMF, la cual es frenado muy fuerte. Bueno, cabe destacar que la salida 1 está regida por 13 reglas, las cuales denominamos como reglas de freno. Para formular estas reglas nos vamos a basar en la función si y. Entonces, un ejemplo de esta regla va a ser: si la velocidad es baja y la distancia es corta, entonces frenamos suave. Esta, la que acabé de mencionar, hace referencia a la regla número 2 y la tenemos escrita como if v, b, and, dc, then, fs. Como ya tenemos nuestras 13 reglas formuladas, vamos a proceder a ingresar al software de MATLAB. Para ingresar al comando FUSI, escribimos en la ventana de comandos FUSI. Esperamos un poco que cargue y nos saldrá el editor FIS. Por defecto sale el proceso que se denomina Mandani, que es el que vamos a utilizar. En la ventana podemos observar que nos sale por defecto una entrada 1 llamada Input 1 y una salida que se denomina Output 1. Como lo mencionamos anteriormente, nosotros vamos a tener dos entradas y una salida. Para crear las entradas vamos a Edit, en la función agregar variable, y elegimos entrada, o sea input. Como podemos observar, se nos creó una segunda entrada. Bueno, cabe destacar que esta herramienta de MATLAB nos puede generar lo que son los procesos Mandani y también los que son Sugeno. Para elegir cuál de ellos necesitamos, podemos irnos a archivo y elegir el nuevo FIS. Aparece como Mandani o como Sugeno. Como les mencioné anteriormente, seguimos con Mandani, entonces lo dejamos de esta manera. Para guardar nuestro archivo o nuestro proyecto, le podemos dar en archivo o file, en export y luego en to file. Elegimos el destino o la carpeta donde queremos guardarlo. En este caso lo vamos a guardar en una ubicación del escritorio, ¿de acuerdo? Y vamos a denominarlo velocidad y distancia. Luego le damos guardar y, como se puede observar en nuestro diagrama de caja negra, cambió el nombre a velocidad y distancia, vel y distancia. Bueno, ahora vamos a proceder a modificar lo que son las entradas o input 1. El input 1 se refiere a la velocidad. Nosotros vamos a tener 5 funciones de transferencia, las cuales van a ser muy baja, baja, media, alta y muy alta. Para modificar input 1, nos vamos a donde está el gráfico de input 1, le damos doble clic, esperamos que cargue. Por defecto nos salen 3
MFs, MF1, MF2, MF3, pero como lo mencioné anteriormente, nosotros vamos a utilizar son 5, que son las 5 funciones de transferencia. Entonces tendríamos que agregar 2 MFs. Bueno, para agregar los MFs nos vamos a Edit, luego agregar MFs y colocamos 2 MFs. Ok, como podemos observar, estos son los MFs. Sin embargo, como lo mencionamos en las diapositivas, hay diferentes tipos de funciones de transferencia, las cuales más utilizadas eran las triangulares, trapezoidales y las funciones Z. Pero para este caso vamos a utilizar las gaussianas. Para elegir una función gaussiana nos vamos donde dice tipo y elegimos Gauss MF. Observe que cuando le damos Gauss MF solo nos pide 2 puntos, ¿sí? O 2 parámetros de la función de transferencia. Entonces vamos a comenzar a editar los MFs. Para MF1 vamos a tener los puntos 0.125 espacio 0. Buscamos MF2. Para MF2 también le colocamos en gaussiana. Observe que para funciones triangulares se necesitan 3 puntos. Por ejemplo, en este por defecto aparece 0.1 espacio 0.5 espacio 0.9. Mientras que si la convertimos a gaussiana solo nos pide 2. El segundo, los parámetros, para MF2 van a ser 0.125 espacio 0.25. Buscamos MF3, está acá, también la convertimos en gaussiana. Cabe destacar que al principio, al haber creado los MF, pude también haberle elegido para gaussiana, ¿sí? Sino pues para que quedara mejor explicativo el video, lo hice de esta manera, creándola de triangular para convertirlas en gaussiana. Bueno, el tercer parámetro va a ser 0.125 espacio 0.5. Enter. Estas funciones de transferencia ya deben haber sido tomadas posteriormente en el ejercicio, claro está, ya que si nos ponemos a modificar puntos podemos ocasionar algún inconveniente. Obsérvese que con mover el cursor o darle clic en la gráfica y en los puntos podemos acortar o configurar lo que es nuestra función de transferencia tipo gaussiana, ¿sí? Entonces para MF4 vamos a tener el punto 0.125 espacio 0.75. ya quedó MF4. Ahora vamos con MF5 gaussiana y le cambiamos sus parámetros. Parámetro va a ser 0.125 espacio 1. Estas funciones de transferencia MF1, MF2, MF3, MF4, MF5, recuerde que son las de velocidad, o sea, estas. ¿Listo? Para que quede pues mejor, de mejor comprensión el ejercicio, vamos a proceder a renombrarlas. Ahí las podemos renombrar. Damos clic en la función de transferencia donde dice nombre. Podemos escribir el nombre que nosotros pues creamos conveniente. En este caso vamos a escribirle VMB. Para MF2 vamos a colocarle VB, que es velocidad baja. A MF3 le cambiamos el respectivo nombre a VA, velocidad alta. A MF4 vamos a colocarle no, qué pena, esta
Esta MF3 no es velocidad alta, esta es velocidad media. MF4 sí corresponde a velocidad alta y MF5 es velocidad muy alta. Entonces, velocidad muy alta. Bueno, ahora vamos a modificar la entrada 2. La entrada 2 que corresponde a distancia. También vamos a tener 5 funciones de transferencia, 5 MFs. Entonces, pues las que tenemos, que por defecto salen como triangulares, pues sería cambiarlas a gaussianas. Entonces el primer valor de MF1 va a ser 0.10. Para MF2, que también va a ser gaussiana, la cambiamos a 0.1062, 0.25. MF3 la cambiamos a gaussiana y el tercer valor va a ser 0.1062 espacio 0.5 y procedemos a agregar las otras dos MFs. Entonces acá de una vez ya cambiamos la gaussiana y aquí que necesitamos 2, damos OK, otra vez ingresamos a input 2 que nos devuelve a la principal. Entonces aquí ya elegimos MF4, entonces MF4 vamos a cambiarle los parámetros a 0.1062, 0.75 y por último MF5 que sus parámetros va a ser 0.125 y 1. Listo, procedemos también pues a cambiarle los nombres. MF1 va a ser DMC, MF2 va a ser DC, distancia corta, MF3 que va a ser distancia media, MF4 va a ser distancia larga y MF5 que va a ser distancia muy larga. Bueno, ahora vamos a proceder a modificar lo que es la salida 1. Obsérvese que al cambiar esto, las funciones de transferencia también cambia como el iconito. Si podemos observar, esto ya aparece como campanas de Gauss y estas como las tienen triangulares, entonces pues parecen unas pirámides. Entonces vamos a agregar también las 5 salidas, que son 5, que corresponde a lo que es el freno. Listo, entonces hacemos el mismo procedimiento, cambiamos de triangular a gaussiana, esta también la cambiamos a gaussiana, esta también a gaussiana, agregamos las dos faltantes, elegimos gaussiana, cambiamos a 2, ok. Recuerda que nos devuelve a la ventana principal, entonces otra vez elegimos salida, salida 1 por supuesto, solo hay una salida, y cambiamos los parámetros otra vez de las MFs. Entonces MF1 va a tener 0.125 espacio 0, MF2 va a tener como parámetros 0.125 espacio 0.25. MF3 va a tener los valores 0.125 espacio 0.5. MF4 va a tener los parámetros 0.125 espacio 0.75.
Y por último MF5 va a tener los parámetros 0.125.1. Recuerde que las funciones de transferencia oscilan entre 0 a 1. ¿Listo? Que es porque son difusas. Tratemos de no pasarnos de 1, ya que el límite que nosotros tenemos para la lógica difusa es 0 a 1. Por eso observe que en todas las gráficas iniciamos en un parámetro 0, ¿sí? Obsérvese acá el 0, y terminamos en un parámetro 1. ¿Listo? Y obsérvese que la altura máxima de nuestra campana gaussiana va a ser 1. ¿Listo? Tanto a las entradas como a las salidas se les puede cambiar el nombre. Entonces pues procedamos a cambiarle también a las entradas, pero esto se hace en la ventana principal, que es la que dice velocidad y distancia. Entonces obsérvese acá, hacemos el mismo procedimiento. Input 1 es velocidad. Input 2 es distancia, y la salida es freno. Bueno, ahora vamos a proceder a crear las reglas de nuestra salida. Entonces, pues nos queda más fácil correr la ventana de FIS, ¿sí?, para observarlas acá en nuestro archivo de Excel. Para crear las reglas, vámonos a Edit o a Edición, donde dice Reglas. Aquí podemos elegir las reglas que nosotros necesitamos. ¿Por qué se hizo el cuadro acá en Excel? Pues porque queda más fácil y entendible pues el momento de crear las reglas. Aquí está if, aquí está if. Es decir, si se presenta un parámetro y otro parámetro, entonces la salida debe ser este otro parámetro. Aunque es importante primero cambiar lo que son las MFs para que quede mucho más fácil y más entendible el procedimiento. Entonces vamos a cambiar MF1 por FMS, MF2 por FS, FM3, MF3 por FM, MF4 por FF, y por último MF5 por FMF, frenado muy fuerte. Damos close, otra vez cerramos, procedemos otra vez a ingresar a la edición y las reglas. Lo que hice anteriormente es para que quede como más fácil y más entendible aquí las opciones de freno, ¿sí? Obsérvese que van a quedar iguales estas. Vamos a crear estas reglas que tenemos acá, crearlas acá en el entorno del editor de reglas de MATLAB. Entonces empezamos. Si velocidad es velocidad muy baja y la distancia es muy corta, DMS, entonces vamos a frenar muy suave. Elegimos frenar muy suave, le damos a agregar regla. La segunda regla dice: si velocidad es baja y distancia corta, entonces frenamos suave. Entonces, si la velocidad es baja y la distancia es corta, entonces vamos a frenar de manera suave, o vamos a apretar el pedal del freno de manera suave. Agregar regla. Vamos con la tercera regla. Si la velocidad media y la distancia es media, entonces frenamos de forma media. Agregamos la regla. Vamos por la cuarta regla. Velocidad alta, distancia larga, entonces frenamos fuerte. Vamos por la quinta regla, velocidad muy alta
distancia muy larga, entonces frenamos fuerte. Vamos con la sexta regla, velocidad muy baja y distancia muy corta, entonces frenamos suave. Séptima regla, velocidad baja, distancia media, frenamos de manera media. Agregamos 8, velocidad media, distancia larga, frenamos de manera media. Agregamos. Si nos llegamos a equivocar, nosotros podemos editar la regla. ¿Listo? ¿Cómo la editamos? Seleccionamos y le damos cambiar regla en el momento en que hayamos cometido algún error. Seguimos con la número 9. Bueno, para la regla 9 vamos a tener velocidad muy alta y distancia corta. Entonces frenamos de manera fuerte. Agregar regla 9. Vamos a por la regla 10. En la regla 10 nos dice velocidad muy alta, distancia media, entonces frenamos también fuerte. Vamos con la 11. Si la velocidad es muy alta y la distancia es muy larga, entonces también vamos a frenar fuerte. Vamos con la regla número 12. Velocidad muy baja, distancia muy larga, entonces frenamos suave. Y la última regla que tenemos es velocidad alta, distancia media, vamos a frenar de manera media. Obsérvese que nosotros podemos utilizar los conectores OR o AND, lo que es y o. Al colocar OR nos modifica acá el parámetro que dice AND o y. Recuerde que acá también podemos utilizar entonces esto, o entonces no se realiza esto, cuando le damos en el not. Al terminar las reglas damos en close o cerrar y visualizamos en el editor de reglas que ya quedaron absolutamente todas las 13 reglas ya elaboradas. Aquí en estos parámetros podemos ver el resultado de las reglas. ¿Listo? Entonces acá podemos ver velocidad, acá vemos distancia, acá vemos el freno, la salida, y esta es la salida total, el resultado total. ¿Listo? Acá también lo podemos ver. Si nosotros variamos acá la velocidad, aquí nos está dando la respuesta. Por ejemplo, si nos vamos acercando más a cero, es que vamos a una velocidad muy lenta. Entonces si vamos a una velocidad lenta con un parámetro de 0.0963 y una distancia corta, basándonos en las reglas, vamos a frenar de manera suave. ¿Sí? Acá con el 0.214, aquí está nuestra respuesta. ¿Sí? Aquí nos da los valores numéricos de nuestra respuesta. ¿Sí? Obsérvese. Si nosotros vamos a una velocidad media y una distancia relativamente media, obsérvese que también el freno va a ser medio. En este caso, en valores de velocidad 0.518 con una distancia con un parámetro 0.477, vamos a tener un frenado de 0.484. Si tenemos una mayor velocidad y una mayor distancia, tenemos que apretar de manera más fuerte el freno. Obsérvese cómo cambia el parámetro del freno. Por eso es que se llama difuso. Y también maneja con nuestro intelecto. Obviamente, si nosotros vamos en una carretera, en un automóvil, a una velocidad muy alta y tenemos una distancia muy alta para frenar, podemos hacerlo una distancia, oprimir el freno de una manera
pues un poco más fuerte para evitar cualquier accidente. Si vamos a una velocidad muy alta y vamos a una distancia muy corta de frenado, obviamente el freno tenemos que oprimirlo de manera fuerte, o si no tendríamos un accidente. A mucha velocidad, pues obviamente tendremos un poco espacio, poca distancia para realizar nuestro freno. Bueno, esto fue un ejercicio de lógica difusa utilizando el software de MATLAB. Espero que les haya gustado. Nos despedimos nuestro compañero Mario Cristancio y Giovanni Villanueva. Que estén muy bien entonces, y cualquier inquietud no duden en comentarnos. Y dejarnos en nuestros comentarios. Por favor, les recomendamos que nos sigan en Twitter y en YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día amigos de YouTube, mi nombre es Mario Cristancho, el de mi compañero es. Giovanni Villanueva. En el siguiente video vamos a realizar una cátedra del tema de la lógica difusa, en el cual incluiremos un ejercicio aplicativo de la misma, usando para ello software MATLAB, que para ustedes es bastante conocido. Bueno, para empezar definiremos qué es la lógica. Entonces la lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Como adjetivo lógico o lógica significa que algo sigue la regla de la lógica y de la razón. Indica también una consecuencia esperable, natural o normal. Se utiliza para referirse a algo llamado por sentido común. Procede del latín lógica y a su vez del griego, que posee razón, intelectual, dilectivo, argumentativo, que a su vez deriva de la palabra logos, palabra pensamiento, razón, idea y